Estimadas señoritas de grado séptimo, reciban ustedes un cordial saludo. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Nos reunimos en esta tercera semana del segundo periodo para continuar trabajando sobre el análisis sintáctico. ¿Cómo así, profesor? Sí, lo que usted y yo hemos venido desarrollando durante estos días ha sido comprender qué tipos de palabras utilizamos, cómo las organizamos, cómo las agrupamos en nuestro idioma para poder comunicarnos de una mejor manera. Por lo que en este caso, la oportunidad es para el predicado. La sesión anterior, hace 8 días, nos dedicamos precisamente a lo que fue el sustantivo. Entonces recuerde usted que veíamos lo que era el grupo nominal. En este caso, señoritas, nos vamos a ocupar del predicado. Muy bien. Fije su atención, por favor, en la pantalla. Tenemos entonces que vamos a trabajar sobre las oraciones según el tipo de predicado. Entonces, niñas, les ruego el favor que en su cuaderno escriban muy bonito un título con la fecha de hoy, un título muy bonito que diga oraciones según el tipo de predicado. Repito, niñas, título, oraciones según el tipo de predicado. Muy bien, señoritas, espero que esos títulos estén quedando tan preciosos como muchas lo han demostrado en los apuntes que me envían. Felicitaciones por ello. Continuamos, niñas. Después del título y de la fecha, nos vamos a encontrar entonces aquí en la pantalla la información de la sesión. Estamos en la sesión número 3, que va del 27 de abril al 1 de mayo. Profesor, el 1 de mayo es festivo. Hombre, sí, yo sé, calma. Tenemos un objetivo, que es reconocer las características y posibilidades que nos ofrecen las oraciones atributivas y predicativas para comunicarnos. Así como la sesión pasada, señoritas, veíamos las posibilidades que nos daba el grupo nominal y saber cómo modificarlo, cómo manipularlo, el grupo nominal, adverbial, adjetival. En esta ocasión vamos a ver qué posibilidades para usted y para mí, para comunicarnos, nos entregan las oraciones atributivas y predicativas. Por favor, niñas, no olviden tomar apuntes. Muy bien. La imagen es clara y se van a dar cuenta ustedes muchas de las que vamos a utilizar en esta presentación. Las quise utilizar así como para representarlas a ustedes, como cuando están leyendo o trabajando con textos. Bien, entonces, niñas, comenzamos. Subtítulo: oraciones atributivas. Subtítulo: oraciones atributivas. Muy bien, niñas. Tenemos entonces una primera definición. Entendemos, niñas, por oraciones atributivas aquellas que están compuestas por un verbo copulativo y un atributo del nombre. ¿Cómo así, profesor? Ya colapsamos, no entendimos nada. Ok, vale, calma, no se preocupe. Partamos de esto. Recuerde usted qué es el predicado, ¿sí? Si usted recuerda que el predicado es aquella característica, cualidad que decimos de una persona, animal o cosa, bueno, entonces usted entenderá que nos estamos refiriendo a esa partecita de las oraciones que nos dan cuenta de ello, ¿cierto? Muy bien. El primer tipo de oración, entonces, es la atributiva, como bien lo tiene usted aquí arriba. Atributiva. Nos dice que una oración atributiva es aquella que tiene un verbo copulativo y un atributo. Profesor, ¿cuáles son los verbos copulativos? Por supuesto que sí, mírelos aquí. Ser, estar, parecer. ¿Y cuáles son los atributos? Pues usted sabe que un atributo es aquella cualidad, aquella característica que le reconocemos a una persona, animal o cosa, y que, por ejemplo, para que sea en este caso que estamos trabajando la oración atributiva, es un complemento obligatorio para que la oración se entienda. Les coloco un ejemplo.
Si yo digo Juan es grande, ¿cierto? Tendríamos un sujeto que es Juan, tendríamos un verbo copulativo que es, verbo ser, ¿cierto? Y también tendríamos un atributo que sería un complemento obligatorio para que la oración se entendiera, que es grande. Quítele usted ese complemento, quítele ese atributo y verá que la oración no se entiende. Juan es. ¿Juan es qué? Juan es feliz, Juan es triste, Juan es qué. Ah, no, entonces es que hay unos atributos, hay unos complementos que son obligatorios, ¿cierto? Entonces miren, niñas, para que una oración sea atributiva debe tener estos dos componentes obligatoriamente. Si tiene uno o el otro, pero no los dos, no es atributiva, no lo es. Atributiva solo es cuando tiene el verbo copulativo. Profesor, ¿qué es esa palabra de copulativo? Es decir, que une, que relaciona, ¿cierto? Que une, que junta, que pega, si quiere entenderlo así. Entonces, miren, niñas, para que una oración sea copulativa debe contener un verbo copulativo y un atributo. Las oraciones que usted y yo podemos construir con esta estructura tan básica son oraciones puntuales, claras. Ejemplo, la que les decía ahorita, Juan es grande, ¿cierto? El profesor es chévere. Esa es una oración perfectamente atributiva. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto, tengo también un verbo copulativo que en este caso es, y tengo un atributo que es chévere. Muy bien, ya usted hará las conjugaciones con estar, ¿cierto? Entonces, yo estoy cansada, ¿cierto? Yo estoy cansada. Ahí usted está utilizando el verbo estar, ¿cierto? Parecer. Con el verbo parecer sería esto se parece a, qué sé yo, a una iglesia. Así, grande. Usted aquí cuando usted le da el parecer, ¿a qué se asemeja? Es decir, cuando usted dice esto se parece a, usted tiene que dar algo que relacione, que es obligatorio. Muy bien. Listo, niñas, veámoslo con ejemplos. Como les decía, esta es la estructura básica de las oraciones atributivas. Les repito, tiene un sujeto, ¿cierto? Recordará usted que el sujeto es aquel que realiza la acción o del cual se está hablando. Tenemos un verbo copulativo que usted ya sabe que es el ser, estar o parecer. Y tenemos un atributo que puede ser una característica o una cualidad que le queramos atribuir o reconocer. Muy bien, vale. Ejemplo. Muy bien, véalo, ahí en su pantalla lo tiene. El agua de la piscina está muy fría. El agua de la piscina sería el sujeto. Ya sobre esto nos ocupamos hace 8 días, no vamos a entrar en detalles. Sin embargo, podríamos decir que tenemos un determinante, ¿cierto? Que tenemos el núcleo del grupo nominal, que sería agua, ¿vale? Y que tenemos unos complementos, ¿vale? Pero de esto nos ocupamos hace 8 días. Por favor, ahora fije su mirada donde dice predicado nominal. Profesor, ¿cómo así predicado nominal? Sí, es decir, aquello que se está diciendo del nombre, del sustantivo, ¿cierto? Del agua de la piscina. ¿Qué estamos diciendo del agua de la piscina? Que está muy fría. Ah, muy bien, que está muy fría. Por eso es un predicado nominal, porque es lo que estamos predicando, lo que estamos diciendo del nombre. Muy bien. Si se dan cuenta, este predicado nominal que tienen en sus pantallas está compuesto precisamente por un verbo copulativo, que lo ven aquí en sus pantallas, que es está, ¿sí? Está, pero también por un atributo, fría. Ahora les repito, en este caso el núcleo siempre será el atributo. En las oraciones atributivas, por eso se llaman así, el núcleo es el atributo. Quítele a esta oración el fría. ¿Cómo queda? El agua de la piscina está muy ¿qué? Si usted no le coloca el atributo, carece de sentido. Muy bien, niñas. Fácil, ¿cierto?
Repito, para terminar esta parte, la oración atributiva es aquella que está compuesta por un verbo copulativo, ser, estar o parecer, junto con un atributo, sabiendo que el atributo es el núcleo de ese predicado nominal. Porque si le quitamos el atributo, la oración pierde sentido. Muy bien, niñas. Continuamos, que el tema es bastante sencillo. Por otro lado, tenemos, mire si ahí usted se está viendo acostada, leyendo, haciendo tareas con música, bueno, en fin, tantas cosas que pasan. Por otro lado, tenemos las oraciones predicativas. Las oraciones predicativas. Recuerden, las primeras fueron atributivas por tener un atributo. Ahora tenemos las oraciones predicativas, que la definición es muy sencilla, niñas. También, así como las anteriores, miren, se llamaban de predicado nominal, ¿sí? Estas las vamos a llamar de predicado verbal. Entonces usted relacione atributivas igual predicado nominal, predicativas igual predicado verbal. ¿Cómo así, profesor? Sí, claro, es decir que tienen como núcleo un verbo predicativo y que se acompañan por cualquier tipo de complemento, nunca un atributo. Repito, las oraciones predicativas son aquellas que tienen como núcleo un verbo predicativo. ¿Qué es un verbo predicativo, profesor? Un verbo común y corriente. Cualquier verbo. Reír, cantar, llorar, bailar, sonreír, escalar, tropezar, cualquiera que no sea ser, estar o parecer, es un verbo predicativo. Quiero que me entiendan entonces eso también. Verbos predicativos, cualquiera que no sea ser, estar o parecer. Verbos copulativos, precisamente esos que acabamos de mencionar, ser, estar o parecer. Muy bien, entonces vean, así como en las oraciones atributivas teníamos un verbo copulativo y un atributo obligatoriamente, en este caso es todo lo contrario. No tenemos un verbo copulativo, sino cualquier verbo, y tenemos cualquier tipo de complemento, pero nunca, jamás un atributo. Muy bien, niñas, vean un ejemplo. Bueno, antes la estructura, tenemos un sujeto, siempre tendremos un sujeto, un verbo predicativo que, como les decía, puede ser cualquier verbo. Mirar, soñar, qué sé yo, leer, ¿cierto? Construir. Y tenemos complemento, no atributos. Vean un ejemplo muy sencillo. La carta debe llegar a tiempo. La carta sería el sujeto, ¿cierto? Ya usted verá si lo analiza también como en la anterior semana. Un determinante tendríamos acá y tendríamos un sujeto. El núcleo, vale. Pero vea, predicado verbal. ¿Por qué se llama predicado verbal? Porque tiene un verbo predicativo. ¿Cómo así verbo predicativo? Es decir, un verbo, cualquier verbo menos ser, estar o parecer. En este caso tenemos debe llegar, ¿cierto? Debe llegar, sería el núcleo. Recuerde eso. En el grupo anterior, el núcleo era el atributo. En este grupo, el núcleo son los verbos. ¿Ven la diferencia? Y también tenemos entonces un complemento, que en este caso es a tiempo, que es un complemento circunstancial. Por eso es importante, si usted no lo recuerda, los tipos de complemento que también ya explicamos. Bien, niñas, preste atención a esto. Repito, en el grupo atributivo, en las oraciones atributivas, lo importante es que usted tenga un verbo copulativo. Me devuelvo y les muestro. Un verbo copulativo y un atributo obligatorio. Ya usted sabe que los verbos copulativos son ser, estar o parecer. En cambio, en las oraciones predicativas, lo importante es que usted tenga un verbo predicativo, es decir, cualquier verbo, y un complemento de los muchos que existen: complemento directo, indirecto, circunstancial, de modo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, niñas, les ruego el favor que presten mucha atención a estos temas. Vuelva a ver el video, por favor, que le quede claro qué es el predicado, qué es una oración atributiva y cuáles son sus componentes, ¿cierto?
¿Qué es una oración predicativa y cuáles son sus componentes? Por favor, mire nuevamente los ejemplos, ¿cierto? En una lo importante es el verbo copulativo y el atributo, mientras que en la otra lo importante es el verbo que sea predicativo y un complemento. Por favor, niñas, véanlo nuevamente. Esta explicación fue muy sencilla. Les agradezco su atención, espero que el tema quede claro y lo que no, nos reuniremos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Señoritas, muchas gracias, bendiciones y espero que se encuentren muy bien. Que el trabajo que tienen que desarrollar, que es un taller y un quiz junto con sus apuntes, les permita reforzar más este tema junto con la explicación que daremos el miércoles. Niñas, un abrazo y bendiciones.